la fuerza que origina el movimiento, que propulsa o se eleva, y los efectos de la resistencia. Es decir, cuando hemos visto el tren, vale decir, el sistema ferroviario, hemos visto que uno de los efectos de resistencia, ¿cuál era? El más importante. La fricción con las ruedas del suelo. Por supuesto, y eso había sido, por ejemplo, con la tecnología que han aplicado, eso ha sido eliminado. Esa es una de las consecuencias para que su velocidad supere los 400 kilómetros por hora, ¿verdad? 430, 31, no interesa. Otro problema, pero ahora vamos a hablar de menos importancia, ¿cuál era? El diseño aerodinámico, ¿verdad? Hemos visto que sí, atrasaba en pruebas de laboratorio. ¿Es verdad o no? Sí, Inge. Sí, es verdad, Inge. ¿Cuáles eran las fuerzas que impulsan o propulsoras? A mí, yo prefiero llamar fuerzas de impulsión o propulsoras. Seguimos hablando del tren, del tren Maglev-Shanghái. Hola, ¿se acuerdan del problema del electromagnetismo? Y era un sinfín de ruedas que pasaban y se apagaba, pasaba y se apagaba. ¿Se acuerdan o no? Sí, que Bueno, en realidad no son ruedas, sino son dispositivos, ¿verdad? Electromagnéticos que hacían linealmente impulsar. Entonces, conclusión. Y por favor, la fuerza de impulsión, no vaya a decir elevación porque es en el sistema de transporte aéreo. Vamos a hablar en eso, el del tren si quieren o el vial. Díganme, la fuerza de impulsión debe ser mayor o igual a la fuerza de resistencia. Mayor o igual. ¿Se está entendiendo? Esta fuerza, ¿se ve, no? ¿Se está viendo o no? sí, Inge, se ve. Bueno, yo no sé. Por ahí me están viendo. Quiere decir, por favor, esto. Esto. Esta fuerza propulsora debe ser mayor o igual a esto. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, la propulsión tiene que ser mayor a la resistencia. Ya, si es así, quiere decir de que si fuese igual, permanece estático, ¿verdad? Tiene que ser mayor, ya no igual, ¿estamos? Correcto, ingeniero. Bueno, entonces, eso quería mostrarles. Ahora, seguimos acá, acá estaba más bonito. Estaba más bonito, más grande. ¿Dónde sí? Entonces, vamos a ver esta fuerza impulsora y las pendientes y elevación. ¿De qué? Vamos a ver de esto. De los automóviles, ya no vamos a ver de los ferrocarriles porque ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, sí. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque se va a explicar mejor a tener que yo colocar esto. Aquí está, fíjense. Resistencia. Entonces les voy a mostrar esto bonito. Les voy a decir, acá está la fuerza del viento. Hay que ver esto más y cosas así. Sin embargo, nosotros nos vamos a apoyar acá en este
video en este. Que tenemos 10 minutos para entender mucho mejor lo que les acabo de explicar. ¿Está claro? Está bien, Inge. Sí, ingeniero. Vamos a ver, ¿dónde está? Ya ni veo miércoles, ya aquí, perdón, aquí está. Vamos a dejar de presentar. Vamos a presentar una pestañita ya. Y este es trabajo de clase. Y vamos a compartir. Como siempre hemos hecho, no nos queda otra, vamos a bajar la estática. Como son 10 minutos, va a ser corrido, ya no les voy a decir nada, son 10 minutos. Voy a apagar. Si no se escucha, por lo menos griten, no se escucha. Si se escucha, voy a entender si no dicen nada, ¿sí? Si se ve bien también, ¿estamos? Está bien, ingeniero. Hola amigos de Autopista, bienvenidos a este Se escucha, video ingeniero. donde vamos a ver las fuerzas de resistencia. El objetivo de este video es conocer las fuerzas de resistencia y también van a ver la definición matemática de cada una de las fuerzas de resistencia que hay. Las aplicaciones de estos conocimientos se usan para calcular la fuerza mínima necesaria que necesita su motor, por ejemplo, para poner en movimiento su vehículo. Esto es muy importante cuando tienen proyectos pequeños estilo mini baja o Fórmula Student, que es la Fórmula 1 para estudiantes. Y en la aplicación en la industria automotriz, mucho de esto se desarrolla para o se utiliza para una definición básica de un componente. Eso quiere decir cuáles son las características mínimas que tiene que tener un componente y también para optimizar su diseño. Y eso se aplica en neumáticos, en aerodinámica, que viene siendo el diseño del vehículo en sí, tren motriz, también cuestiones de peso del vehículo y otros componentes que ustedes quieran agregar. Bien, para las fuerzas de resistencia, algo muy importante, el peso del vehículo tiene una relación directa con las fuerzas de resistencia. Entonces vamos a empezar con la fuerza de resistencia a la rotación de los neumáticos, la fuerza aerodinámica, la fuerza del gradiente, eso quiere decir si tienen un plano inclinado, si van de subida o bajada. Y aquí tienen la fórmula general, que es la fuerza de resistencia es igual a la sumatoria de todas estas fuerzas, que como les mencioné, es resistencia a la rotación de los neumáticos, a la fuerza aerodinámica, la fuerza del gradiente y la fuerza de aceleración, que tiene que ver con el tren motriz y también con algunos componentes de su vehículo. Entonces vamos a ver fuerza por fuerza en este video. Bien, la resistencia a la rotación la vamos a definir en base a la velocidad del vehículo y cuánta fuerza se requiere. Entonces la fuerza o la resistencia a la rotación a nivel teórico se mantiene constante hasta una velocidad de 210 kilómetros por hora. Esto en la vida real no es así. En la vida real, mientras más se aumenta la velocidad, la resistencia a la rotación va aumentando un poco, dependiendo de la construcción, tamaño y compuestos químicos del neumático. Claro que todo eso varía entre un neumático y otro, pero para cuestiones teóricas se va a manejar constante la resistencia a la rotación hasta los 210 kilómetros por hora. De ahí se tiene una elevación exponencial debido a la deformación de onda del neumático. Esto se entra un poco más a fondo en el video de cómo funcionan los neumáticos. Entonces, si quiero revisar ese video, se trata un poquito más a detalle la fuerza o la resistencia a la rotación de los neumáticos. Y la fórmula es el peso del vehículo multiplicado por el coeficiente de la resistencia a la rotación. Y bien, ¿y cómo se calcula ese coeficiente? Aquí hay un esquema de cómo se calcula. Aquí hay un neumático sobre un rodillo, y ya sea que se activa el rodillo girando o el neumático, hay diferentes arreglos, y entonces se puede medir la fuerza a la resistencia tanto en el neumático como en el rodillo o en el motor eléctrico. O sea, hay muchos métodos, y así es como se ve en la vida real un método de pruebas. Aquí pueden ver el neumático girando sobre el rodillo, y ya sea que midan la resistencia aquí o en el rodillo, y bueno, ahí como pueden ver hay otros tipos de mediciones. Por cierto, esta prueba se hace en Europa porque todos los neumáticos tienen o vienen especificados cuál es su resistencia a la rotación
cuál es su desempeño o frenado sobre piso mojado y su nivel de acústica. Entonces hay una prueba establecida aquí en Europa donde entonces se miden los neumáticos y con eso categorizan a los neumáticos con su resistencia a la rotación ABC, donde A viene siendo una menor resistencia, quiere decir que eso es mejor para el consumo de combustible, y si tienen una letra D o E, quiere decir que el neumático tiene mucha resistencia a la rotación y por lo tanto les va a consumir más combustible. Entrando a la fuerza aerodinámica, como pueden ver, hasta los 40 kilómetros por hora tienen una distribución más o menos del 50%. Eso quiere decir que el 50% de la resistencia a la rotación viene de los neumáticos o de la resistencia total y el otro 50% viene siendo de la fuerza aerodinámica. Eso es en términos generales. Y si tomamos el ejemplo ahora unos 60 kilómetros por hora, a partir de esta velocidad, la fuerza aerodinámica es la predominante. Entonces, esta fuerza es muy importante cuando quieren ver o cuando están diseñando un vehículo y que tiene que tener buenas propiedades y que tiene que tener bajas emisiones en combustible. La fuerza aerodinámica es algo muy importante. También hay un video de Alejandro Bagni donde se entra un poco más a detalle sobre la fuerza aerodinámica y otro un poco más avanzado sobre la fuerza vertical aerodinámica. O sea que hay dos videos por si los quieren ver, les voy a poner el enlace en los comentarios. Y como pueden ver, mientras más se avanza o mientras más se tiene velocidad, esta fuerza viene siendo prácticamente exponencial. Aquí por la gráfica se ve lineal, pero realmente viene siendo exponencial porque la fórmula de la fuerza aerodinámica se define de esta manera, como pueden ver aquí, y tiene que ver con la velocidad al cuadrado. Entonces, teniendo una velocidad al cuadrado, claro que esta curva o esta fuerza de resistencia tiene comportamiento de una fórmula cuadrática. Entonces, aquí como pueden ver, la fórmula es un medio del coeficiente de resistencia, que es el drag. Ahorita lo van a ver más o menos a qué se refiere eso, por la densidad del aire, por la velocidad al cuadrado y por el área frontal del vehículo. Entonces aquí, para que puedan ver un ejemplo, el área de estos dos vehículos es similar, o sea, son 3 metros cuadrados en cada uno, pero su coeficiente de resistencia, como pueden ver, el vehículo D tiene una forma un poco más aerodinámica, por lo cual su coeficiente de resistencia es mucho menor que el de arriba. Entonces, por ejemplo, el vehículo A viene siendo como tractocamiones, como vehículos antiguos que tienen una resistencia aerodinámica mucho más grande contra vehículos, por ejemplo, deportivos. Y bueno, un vehículo deportivo, incluso aquí la área es más pequeña porque también vienen siendo más bajos. La siguiente fuerza es la fuerza al gradiente y esto tiene que ver con el peso del vehículo multiplicado por el seno del ángulo de su pendiente. Entonces así es como se calcula. Si ustedes tienen una pendiente, tienen un ángulo, entonces el peso del vehículo multiplicado por el seno de este ángulo les daría la fuerza de resistencia que ustedes tienen al avanzar. Y dependiendo de los caminos, también esto se podría incrementar, pero bueno, aquí estos modelos ya serían un poco más dinámicos porque también tendrían más deformación del neumático y ya son modelos un poco más complejos, pero para cuestiones teóricas, la fuerza de resistencia del gradiente es solamente el peso por el seno del ángulo. La siguiente fuerza es la fuerza de la aceleración. Aquí suponemos que tenemos 4 velocidades. Entonces, mientras más baja es la velocidad, primera, segunda, tercera y cuarta, se tienen más momentos de inercia. Por lo general, entonces tienen más resistencia en la primera velocidad a comparación de la última velocidad. Sin embargo, mientras más van avanzando y también por la suma de las otras fuerzas, va aumentando la fuerza de resistencia. Aquí pueden ver en general más o menos a qué se deben las fuerzas de resistencia de la aceleración. Entonces tienen momentos de inercia, por ejemplo, de su motor. Si toman en cuenta que un motor de combustión interna tiene que estar girando alrededor de unas 800 o 950 revoluciones por minuto para solamente contrarrestar las fuerzas que necesita para mantenerlo encendido. Luego tienen pérdidas o fuerzas de energía debido al embrague. Aquí tienen su caja de transmisión, que también por el movimiento de engranes, en momentos de inercia hay pérdidas. Y luego tienen su flecha, que llega a su diferencial. En toda esta parte hay pérdidas también. Y de aquí llega a sus rodamientos, a las ruedas.
y en todas estas líneas, en todos estos componentes también hay unas pérdidas de fuerza. Entonces aquí se puede calcular más o menos una pérdida de energía entre el 60 al 90%, dependiendo de sus vehículos, qué tipo de vehículos tienen y todo eso, y la energía disponible es entre un 10 y 40%. Entonces esto es un poco difícil de calcular, ya que cada vehículo tiene una configuración diferente y de marca a marca son configuraciones totalmente diferentes, pero eso en general les daría la fuerza de la resistencia total que ustedes tienen, que como les mencioné es ligada a los neumáticos, a la fuerza aerodinámica, al piso, que es la fuerza gradiente, y la aceleración que acaban de ver aquí. Entonces esta es la fuerza mínima que ustedes necesitan vencer para que el vehículo se mantenga en movimiento e incluso tenga una aceleración. Y bien amigos, aquí hay otra vez el resumen en general de todas las fuerzas que se acaban de explicar. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no se les olvide darle me gusta al video. Y si no se han suscrito al canal, consideren hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima. Perdón, no había abierto el micrófono. Ustedes han visto el video y creo que ha sido bastante ilustrativo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Ahora, ¿para qué nos sirve ver esto? O sea, es importante saber cómo se produce todo lo que acabamos de ver, ¿no? Está bien, eso es lo que estábamos viendo, las fuerzas de impulsión y las fuerzas que se oponen, y hemos visto por qué debería ser mayor, ¿no? Entonces, mayor la fuerza de impulsión a las fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, nosotros vamos a ver siempre en nuestro medio. A ver, ¿qué vamos a ver? Podemos ver el distribuidores, ¿no? Distribuidor Beijing. Ya, está bien, gracias. Voy a compartir, primero voy a dejar, pero ya he colocado lo de bueno. Gracias. Bueno, ya hemos puesto el distribuidor. ¿Qué les parece este distribuidor? ¿Les gusta, no ve? ¿Estamos de acuerdo? Es bonito. A mí también me agrada. Vamos a ver su funcionalidad. A ver, ¿dónde podemos ver? A ver. Esto es porque he visto por los ingresos, a ver. Ya. Bueno. Primera observación en cuanto al diseño. Estas son rotondas a desnivel. Ay, un ratito, se me ha terminado la pila del mouse. Un segundito, por favor. Estas son rotondas, no son glorietas. A ver, ¿dónde se ha salido ahora? Perdón. A Facebook, entonces no sé qué ha pasado. La verdad no sé. Bueno, tendrán que explicarnos. Fíjense, los vehículos, no sé si distribuyen rápidamente el flujo. Las glorietas sí. Más bien creo que en vez de distribuir, detienen el flujo. Pero ese no es el problema. El problema, fíjense acá, en el último nivel. No sé cómo podría... a ver. Acá está mejor, ¿verdad?
es de norte a sur, ¿sí? ¿Para qué se han diseñado estos distribuidores? Para que el flujo vehicular circule con mayor velocidad y sin que choquen entre ellos. Ya, entonces lo que queremos en pocas palabras es generar un mejor nivel de servicio. Y vamos a ver en la última unidad que de acuerdo a las normas de Estados Unidos se clasifica el nivel de servicio de la A a la F, quiere decir la F totalmente congestionado, y eso es lo que ocurría antes de. Ese era el objetivo. No comparto mucho esto que ahora sí se está viendo mejor, ¿no? Que el con luces, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces, pero bueno, han diseñado, ya lo han diseñado. Por favor, vayamos viendo lo que va de sur a norte, norte-sur. Esto que se ve con el cursor, ¿no ve? ¿Sí? Y, ¿qué hemos dicho? Hemos afirmado que en Cochabamba, si bien en el RUA, vale decir, en el registro de los automotores, resulta que en Cochabamba aproximadamente el 15%, aproximadamente solo el 15%, se han registrado como vehículos de transporte público. Sin embargo, si uno ve la funcionalidad de estos, saben que alrededor del 80% sí son vehículos de transporte público, pero que no están registrados como tal porque no tienen las condiciones. Sin embargo, es más del 80%, dicen cerca del 85%, que cumple las funciones de vehículo público. Si nosotros hemos diseñado esto para disminuir para mejorar el nivel de servicio, o si quieren para disminuir el congestionamiento vehicular, lo que nosotros deberíamos pensar es que esta obra responde a ese criterio, ¿verdad? Entonces, pero también hemos visto que más del entre el 80 y 85% del parque automotor de Cochabamba es vehículo de transporte público, pese a que hemos visto vamos a decir, el registro no corresponde a eso, pero la realidad es esa. Entonces, nosotros vamos a ver esto. Vamos a ver el vehículo. Y hemos visto la cantidad de vehículos de transporte privado, público, hemos visto el diseño, para qué sirve, y vamos a poner colectivo, línea 3, no importa, no va por ahí, pero es de colectivo línea 3 Cochabamba. Entonces, a mí me gusta porque voy por mi oficina y veo eso. ¿Qué les parece? Este, por ejemplo, me gustaba, pero ese es de antaño. Este es el que normalmente hay o no hay. Se están ubicando, ¿sí? Sí, ingeniero. Entonces, es el transporte 3B, perdón, no es 3, es 3B, que yo tenga uso de razón, siempre existía esta línea como 3, no como 3B, pero no importa, es 3B. Esta línea llamaríamos, tiene esa particularidad que la mayoría de sus buses son buses, vamos a llamar de transporte masivo, entre comillas, que tampoco es tan masivo. No entran más de 40 personas acá, pero vamos a llamarlo, vamos a mantener 40, 50. Entonces, este es el vehículo que tiene que circular por esta obra que ha sido diseñada para disminuir el embotellamiento, o mejor dicho, congestión vehicular. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Agarra esto. A la suerte. No, ya, examen, no sé qué pasa, a ver, es que ya no veo tanto. A, B, C.
ver, aquí es para ver, ¿no? Pendiente, para que me crean, porque yo les podría decir cuánto es, no me van a creer. ¿Se está viendo o no? Sí, se está viendo, ingeniero. Bueno, entonces yo les iba a decir que la pendiente máxima en condiciones muy particulares es 11%, en condiciones muy particulares. Normalmente se toma 10% ya, pero si se dice que ese 11% va a ser escalonado, a ver, ¿qué es escalonar? Fácil. Ustedes suben gradas, ¿verdad? Hola. Sí, ingeniero. Bueno, para no cansarse, ¿qué tienen? Estar o descansar. Descanso, lo mismo. Si fuese una sola línea, seguramente se podrían cansar. Entonces, para eso hay los descansos. Con ese mismo criterio, por ejemplo, se llega del 11 máximo al 12% en longitudes, puede ser que ya me equivoque también de números, pero es como que de 400 metros y ahí le pego, o sea, en 400 metros distancia inclinada voy una pendiente, por decir, del 12% y tengo un ligero descanso de unos 100, 200 metros. ¿Se está entendiendo qué les quiero decir? Sí, ingeniero, que no hay subidas permanentes. Así es, ¿verdad? Sin embargo, nos vamos a quedar en lo que dice la norma. Ahí dice, ya 11%. Continuamos. Si no les iba a mostrar, no me iban a creer. Entonces, cuando yo he subido en mi vehículo y después con un eclímetro he querido medir y me han dado pendientes por encima del 15%, 15, 16, por supuesto que no es una medición, tal vez la mejor medición, pero está claro que las pendientes son 15%. Pregunta, ¿ese diseño se habrá hecho para el transporte público? Bueno, ¿y saben cuánto ha costado eso? Ya pues, voy a tener que poner costo del distribuidor Beijing. Distribuidor vial Beijing. Hay que sentirse orgullosos. ¿Acá dice eso o no? Bueno, no está mal. Hay que sentirse orgullosos. ¿Dónde está? Estaba arriba, ingeniero. Es que yo quiero que vean, no me van a creer, porque ya les conozco a ustedes. ¿Cuánto vale? 116 millones de bolivianos. ¿Cuánto vale el distribuidor de la Recoleta? No sé, 118, 120, pero no vamos a ser muy finos y vamos a decir que cuesta casi igual. Pregunta, ¿esos dos distribuidores para qué nos sirven? No sé, pero hemos gastado buena platita, ¿no ve? Hola. No, pero yo, es cierto, utilizo esto, pero utilizo con mi vagoneta. Y estamos viendo que la demanda es del transporte público del 85%. Pregunta, ¿este no será la explicación? ¿Por qué no pueden utilizar? ¿No será por esto? ¿Por lo que acabamos de aprender con video y todo? Aquí les he puesto, pues, por favor, ahí ¿dónde está? Lo hemos, esto lo he,
Bueno, entonces se habrá hecho para otro tipo de vehículos, ¿verdad? Donde tenga una mejor fuerza impulsora o propulsora. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, entonces seamos reflexivos. Está bien gastar cerca de 350 millones de bolivianos, vale decir 50 millones de dólares. Yo no sé, piensen ustedes de manera reflexiva. No estoy oponiéndome a nada, pero vemos de que por falta de criterios técnicos, nosotros no somos capaces de producir mejores alternativas de respuesta, pensarlo en este caso en el transporte en nuestra ciudad. Entonces, lo que yo no quiero es gente que repita, yo lo que quiero es gente que empiece a ser así, reflexiva y que plantee cosas, ¿no? Aunque no estén bien hechas, pero estamos dándonos cuenta que lo que no debemos hacer es invertir tantos recursos para no resolver el problema central. ¿Se ha entendido? Piensen en lo que quieran, pero no piensen en lo que no se debe hacer. ¿Y cómo sé? Ahí está, pues. Hemos hablado del ciclo de proyecto, ¿verdad? Hemos visto que en la etapa 3 se llama lecciones aprendidas. Si yo quiero resolver el problema de ese flujo acá, bueno, sabiendo que va a incrementarse el transporte público, no hubiese hecho esto. Alguien me dirá, sirve. Por supuesto, tiene que servir algo, ¿no? No son 1.000 bolivianos que se han invertido, son millones de bolivianos. Entonces, esta es, por ejemplo, vamos a decir, una explicación respecto a estos dos elementos que hemos puesto, las fuerzas que impulsan y las fuerzas que resisten. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero, todo claro. Bueno, dicen, nos tenemos que sentir orgullosos. Yo estoy plenamente orgulloso, de verdad. No me gustan las noticias de un pasquín de tercera, los tiempos. No, gracias. Bueno, está bien, es bonito, hay colores. A la vida hay que darle, dice, el color, y me parece bien. Ahora, bueno, aquella época eran verdes, ahora serán lilas, mañana serán celestes, no sé. Pero ningún color trata de resolver los problemas de manera técnica, ¿verdad? Hola. Bueno, se entendió algo, ¿no? Entonces, como tenemos que ver varias fuerzas ahora vamos a ver una fuerza elevadora, ¿sí? ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Bien. Vamos a dejar de presentar. Vamos a tener que poner una pestañita, un trabajito y listo. Ahora veremos una elevadora. Sí, es 8 minutitos. ¿Les parece? ¿Quieren ver esto? Sí, ingeniero. No vamos a apagar el micrófono, no quiero estática. O por ahí van a escuchar lo que estoy comiendo. Mentira, mentira. Se llama eso. No. Vamos a apagar, por favor, para evitar estática. No se escucha bien o no se ve bien, solo me dicen, pero si se escucha y se ve bien, no dicen nada. ¿Estamos? Está bien, ingeniero.
¿Por qué vuelan los aviones? En esta animación veremos cómo estas máquinas logran tal proeza. No es solo magia, los aviones pueden levantar el vuelo y recorrer largas distancias sin repostar porque hay una serie de principios aerodinámicos e ingenios mecánicos que lo permiten. Por ejemplo, el aeronave experimental Virgin Atlantic Global Flyer pudo circunnavegar el planeta en el año 2006 en un solo vuelo sin repostar en tan solo 2 días y 19 horas. Tal hazaña la logró sin realizar escalas, superando la impresionante distancia de 41.467 kilómetros. Para empezar, debemos hablar un poco de física. Existen 4 fuerzas que actúan sobre el avión durante el vuelo. Tenemos por una parte la resistencia, por otra parte el empuje, tenemos la sustentación y finalmente tenemos el peso. Estas 4 fuerzas actúan en pares. La resistencia es opuesta al empuje, mientras que la sustentación es opuesta al peso. Cuando el avión se mantiene flotando, el empuje es igual a la resistencia y la sustentación va a ser igual al peso. Así que la fuerza neta equivale a 0. La resistencia es la fuerza que actúa en dirección contraria al movimiento de un objeto en el fluido que lo rodea, en este caso, el aire. La energía que usamos para impulsar el avión a través del aire genera una resistencia que disminuye su velocidad. Esto lo podemos comprobar de forma más cotidiana, por ejemplo, si yo voy en un auto y saco la mano. Si saco la mano, veo que conforme aumento la velocidad del auto, el aire va a ir empujando mi mano. Igual manera, si yo la mano, en vez de ponerla vertical, la pongo horizontal, vemos que tengo menos resistencia y por lo tanto mi mano es menos empujada por el aire. En el caso de los aviones, recordemos que estos tienen trenes de aterrizaje. Y en general, muchos modelos de aviones lo que hacen para reducir la resistencia es plegar el tren de aterrizaje dentro del fuselaje del avión. La energía que utilizamos para impulsar el avión es transformada en el empuje o tracción gracias a los motores que tiene el avión. En los aviones comerciales vamos a encontrar motores que funcionan por medio de reacción o también vamos a encontrar motores que funcionan por medio de hélices. Incluso podemos encontrar aviones que utilizan cohetes como medio de propulsión. En el caso de un motor a reacción o motor jet, lo que sucede es que el aire entra por la entrada del motor. Este es comprimido y finalmente es descargado en forma de chorro en la parte posterior del motor, lo que genera el empuje gracias a la tercera ley de Newton. El gas que se expulsa hacia atrás a gran velocidad empuja el motor hacia adelante, lo que a final de cuentas hace que el avión avance. Ahora bien, aunque a primera vista los motores de un avión pudieran parecer muy impresionantes, lo que realmente hace volar a un avión son sus alas. Esto se debe a que ellas son las que producen la fuerza de sustentación que le permite volar al avión. Para ello, las alas de un avión se diseñan con un perfil aerodinámico especial, llamado hoja aérea o airfoil, la cual, al desplazarse a través del aire, van a crear una desviación del aire en su parte superior y en su parte inferior, con una presión del aire mucho mayor en la parte de abajo que en la parte de arriba. Al dividirse el flujo de aire por 2 caminos, uno que pasa por la parte de encima y otro que pasa por la parte de abajo, la forma y la inclinación del perfil de la ala respecto a la corriente del aire consigue que los 2 caminos no sean simétricos y que las partículas del aire tomen trayectorias distintas. Por encima van a tomar una trayectoria curva, mientras que por la parte de abajo va a ser una trayectoria más recta. Al existir una diferencia entre las trayectorias que siguen las partículas del aire, va a aparecer una distribución de presiones particular.
En concreto, vamos a poder observar que debajo del perfil alar la presión aumenta y las partículas del aire se ven frenadas, mientras que por encima del perfil la presión disminuye y las partículas de aire se aceleran. Esta diferencia de presiones entre los dos lados, más presión abajo y menor presión arriba, crea un desequilibrio que da lugar a una fuerza hacia arriba, la cual llamamos sustentación, y es lo que permite que un avión vuele. Con una presión del aire mucho mayor abajo que arriba, las alas generan la fuerza de sustentación que eleva el avión durante el despegue y lo mantiene a flote durante el vuelo. En el aire, la fuerza neta es cero, porque la sustentación es igual al peso del avión, que incluye a la gravedad. Ahora bien, en este momento ya sabemos cómo es que un avión vuela. El siguiente paso entonces es saber cómo controlar el avión. El control del avión se logra por medio de los mandos de vuelo, los cuales son mecanismos que permiten cambiar la orientación y posición del avión. Las tres superficies de mando más importantes son los elevadores, los alerones y el timón de dirección. Los elevadores están en la parte trasera del avión. Hacen ascender o descender a la aeronave, un movimiento que se conoce como cabeceo. Elevarlos incrementa la fuerza descendente, lo que produce un cabeceo hacia arriba. Lo contrario produce un cabeceo hacia abajo. Los alerones, por su parte, están en las alas y se activan en los sentidos opuestos para los que el avión se incline hacia un lado, lo que se conoce como alabeo. Si el piloto quiere inclinar el avión hacia la izquierda, tendría que flexionar el alerón izquierda hacia arriba y el ala derecha hacia abajo. Finalmente tenemos el timón de dirección, que se encuentra en la cola del avión y hace que el morro del avión gire hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que se conoce como la maniobra de guiñada. Funciona como el timón de un barco. Un giro del timón hacia la derecha moverá el avión hacia la derecha. Un giro del timón hacia la izquierda moverá el avión hacia la izquierda. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir. Por favor, preguntas, observaciones, complementos, opiniones, lo que sea, por favor, de lo que hemos visto. A ver, ustedes han escuchado de que esas explicaciones que se dan se deben a las leyes físicas, es decir, hemos visto las 3 leyes de Newton, ¿verdad? Y bueno, se acomodan una de ellas o 2 de ellas a las leyes de Newton, a lo que nos han explicado mediante el video. Por eso es que coloqué, y ustedes saben, esos videos rápidos de lo que significaba el resumen de las 3 leyes de Newton. Entonces, esas son las explicaciones, vamos a decir, científicas para mostrar que las fuerzas elevadoras son mucho mayores que las fuerzas que quieran hacer caer al avión, ¿verdad? Entonces, pero bueno, hemos escuchado todo. En base a eso, no quiero hacer más comentarios porque no quiero cortar, además quiero la participación de ustedes. Por favor, díganme algo. Hola. Hola. Bueno. ¿No hay comentarios por lo menos?
Estaba muy interesante el video, ingeniero, de cómo un objeto tan pesado puede elevarse. Bueno, gracias. Sobre la seguridad del avión, igual, Inge. Sobre la seguridad, hemos visto... Son casi nulas, porque en caso de un accidente, toda la tripulación puede llegar a morir. Me parece bien tu apreciación, pero ¿qué te parece si analizas de esta manera? De cada 1.000.000 de vuelos que hay un accidente. Y de cada 1.000 vehículos que se transportan, hay 100 accidentes. En el primer caso es cierto que la totalidad perece, pero si yo sumo al 1.000.000 de los 1.000 que se accidentaban 10 mínimamente, si yo sumo, por supuesto, que el índice de siniestralidad, vale decir, la seguridad es más baja en otro tipo de transportes, como por ejemplo el transporte terrestre vial al transporte aéreo. Pese a que existe ese riesgo de letalidad total, pero ese índice de siniestralidad es bastante bajo. Entonces, lo que podemos hacer, y con esto parece que no sé qué habrán quedado con Maya, ahorita vamos a ver, índice de siniestralidad aérea, gestión 2015, pondremos 2016 si quieren. A ver, imágenes aéreas, gestión. No sé si se puede ver bien aquí. No sé. 0, la más alta, no sé por qué. No quiero ser fregado, pero otra vuelta. Yo, por supuesto, soy una persona que, ¿cómo digo? Yo estoy en una etapa de ser más esponja porque trato de entender todo, trato de acomodarme a todo, trato de generar menos conflictos, pero ¿a qué viene esto? No, ojalá se pueda ver mejor. He puesto para que se vea mejor esto. Está compartiendo la pantalla, Inge. Ay, perdón, otra vuelta. Me olvido, van a disculpar. A ver, esta estadística. No sé si se ve o quieren ver así. Esto yo veo menos. Dice tasa de accidente por región 2002-2011. Otra vuelta, no quiero fregarles. No solo les comen los leones a los africanos, sino fíjense, tienen la tasa más alta. ¿Y por qué será 5.2? Dice, acá se ve mejor, yo no veo. Fíjense, entre la Comunidad Europea y América del Norte, prácticamente el índice de siniestralidad en 10 años es del 0,1%. Eso quiere decir que es 0,0001. Fíjense, en el resto de Europa es mayor y nosotros estamos por aquí 1,2, pero el que se dispara es en África, y ahí hemos visto, por ejemplo, lo que sea el 737 MAX, el que se ha siniestrado, ¿se acuerdan? El problema eran los tubos de pitot, que se ha caído casi verticalmente, y los 120 y tantos han muerto, lo que me decía el compañero. Entonces, ese es el índice de siniestralidad. Si ustedes vieran por región, ya no voy a colocar el transporte vial, van a ver de que es
10-12%. En Bolivia, no quiero equivocarme, pero está, creo que es una de las tasas elevadas en porcentaje. No quiero equivocarme, pero está por el 20%. Entonces, 25, fíjense, de 1,2 a 20 y tantos por ciento, por supuesto, hay pues una diferencia demasiado grande, ¿verdad? Eso es lo que quería mostrarles si hablamos de la cuestión de siniestralidad. Creo que no ha agarrado al mejor, pero bueno, se ha entendido, ¿no? Sí, ingeniero, se entendió. Ya, eso es lo que quería que entiendan. Tal vez estaba mejor, es que ya no veo bien. Número de accidentes, dice. Aquí está. Fíjense, hemos llegado a 100 en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo. Ingeniero, y ese índice de siniestralidad también se debe a la calidad del transporte, ¿no? A ver, otra vuelta les digo, de la manera como avanza, entre paréntesis, hemos visto cómo el estado del arte de los ferrocarriles a través del Magreb Shanghái, cierro paréntesis, que la hemos visto durante 40 minutos, debería garantizar la seguridad. Lo mismo en los aviones, van mejorando. Sin embargo, ¿por qué ocurre eso? La verdad, la mayoría de los accidentes, la mayoría está sujeto a cuestiones de operación y mantenimiento, porque creen que ahí los costos deben ir reduciéndose, creo. Alguien me dirá, fallas humanas también. No quiero decir que hay N factores como las dos que hemos citado. Sin embargo, sigo pensando por estos últimos accidentes de qué es la parte de operación y mantenimiento, puesto que el vehículo sale con todas las medidas de seguridad chequeadas. El check-in es impresionante. Sin embargo, es cierto que el ser humano tiene mucha codicia por el dinero y no quiero decir nada más, pero si yo puedo sacar como reflexión lo que he leído del 737 MAX de la Boeing, eso es lo que ha ocurrido, la codicia humana. Han aprobado sabiendo que no que iba a haber accidentes, porque no es chip, ¿qué se llaman esas? Un procesador, ese es el término, pequeño no podría haber generado semejante problema a todo el sistema que se llamaba aeronave. Entonces, yo sigo pensando por los datos que tenemos de que el sistema de transporte más seguro es el transporte aéreo. ¿Se ha entendido? Se entendió, ingeniero. Sí, ingeniero, se entendió. Bueno, de todos modos, ustedes, como ya les ha dado Maya, ¿verdad? Les ha asignado ya tareas, vayan investigando. ¿Han visto ustedes cómo se puede, a partir de lo que estamos llevando, sustentar, ¿verdad? Manejamos normas. Si ustedes me piden si quieren normas de la OASI, les voy a proporcionar, tengo, que es la Organización para la Aviación Civil. Entonces, y sigo, bueno, la verdad es que me ha ayudado mucho el Internet, eso también tengo que reconocer, porque la información la podemos tener. Antes era muy difícil insertarnos en la información, ahora es mucho más fácil. Bueno, hasta aquí, por favor. La verdad es que me escribió Mayita, pero no le entendí. Parece ser que ya les ha dado el trabajo, ¿verdad? Sí, ingeniero, ya nos dio los temas. Ya, entonces lo que les puedo pedir es que si quieren vayan reuniéndose. Ustedes saben, es fácil crear un Meet y aprovechen estos minutos, ¿ya? Estos minutos estaban destinados a ella, pero seguramente ella les ha debido decir que no iba a asistir. Yo estoy queriendo ver, no le entendí mucho, no hay Maya.
quiere decir que no va a entrar. Es una excelente persona, una buena estudiante y muy puntual en sus trabajos. Entonces, no está, quiere decir que no va a entrar. Entonces, quedamos en eso, por favor, para mañana. Está bien, Inge. Está bien, Inge. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos saliendo. Ya, muchas gracias por su asistencia.